Día del Amor y la Amistad para muchos. Para nosotros es un día en que recordamos a los mártires, a los caídos en la lucha. El 14 de febrero de 1974, el Ejército Federal Mexicano acudió a una casa ubicada en el Estado de México, en Nepantla, Estado de México. Ahí las imágenes que ustedes ven entre el periódico Mural son de los mártires que asesinó el Ejército Federal ese día. En ese entonces existían las Fuerzas de Liberación Nacional. Las Fuerzas de Liberación Nacional son la semilla de lo que después fue el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En esa casa asesinaron a 5 personas, 2 mujeres y 3 hombres. Además, el 14 de febrero recordamos al general Vicente Guerrero Saldaña. Lo que estamos tratando de representar en esta maqueta que tenemos al centro es la militarización en el estado de Chiapas. El estado de Chiapas está militarizado a partir, y desde antes, pero a partir más de 1994, cuando se da el levantamiento zapatista. Lo que hace el presidente Salinas es mandar al ejército. Se enfrentan los zapatistas con el Ejército Federal durante 12 días, y el día 12 de enero sale la sociedad civil a demandar que detuvieran el fuego. No quería que hubiera disparos ni de un lado ni de otro. Se dan los diálogos y eso es lo que logra detener la guerra. Pero el ejército permanece en el estado de Chiapas. El 9 de febrero de 1995, el presidente Ernesto Zedillo lo que hace es girar orden de aprehensión a través de su Procurador General de la República, Lozano Gracia, y gira órdenes de aprehensión contra los líderes del EZLN. La intención era descabezar al movimiento. Iba la PGR adelante y atrás iban los militares. Pero como no consigue esto Ernesto Zedillo, el ejército entró y tomó posición. Entonces, a partir del 9 de febrero de 1995, el Ejército Federal Mexicano está posesionado. En esta maqueta, los soldaditos que ustedes ven de color claro, beige, crema, son el ejército guatemalteco. El ejército guatemalteco tiene una misión, está en la frontera. Una, no permite el paso de los migrantes. Y 2, tiene la idea de que con un acuerdo entre el gobierno mexicano y el gobierno de Guatemala, de que cuando el ejército entre de lleno al lugar donde están los zapatistas van a correr hacia Guatemala, y entonces ahí se va a formar una pinza, y ahí con ese pretexto van a matar a los insurgentes. En esta maqueta, donde ustedes ven los caracoles, son los caracoles zapatistas, donde están las juntas de buen gobierno. Ahí son gobiernos zapatistas, ahí manda el pueblo, ahí no hay políticos como hay aquí en el Distrito Federal. Los recuadros que tienen una imagen tienen el nombre de cada municipio oficial. En esos municipios hay presencia zapatista, pero no es al 100%. Los recuadros que ven ustedes más pequeños son posiciones militares. Cambian de color de acuerdo al batallón. Por ejemplo, aquí tienen el 18 Batallón de Infantería. Aquí tienen el 11º Batallón de Caballería no encuadrada, Caballería e Infantería no encuadrada, y así respectivamente. Los botones que ustedes ven combinados de 2 colores son fuerzas especiales, fuerzas preparadas para guerra de guerrillas. Lo que hace el gobierno de Calderón cuando entra, lo primero que hace es sacar al ejército a las calles. En el estado de Chiapas sucedió algo paradójico, retiró algunas posiciones militares. Entonces nosotros creíamos que iba a retirar algunas posiciones que estaban cerca de los caracoles zapatistas, pero no, lo que hizo fue sacó posiciones militares y metió fuerzas especiales, que son gente, no es como el sardo que ustedes ven pasar aquí en la Alameda los domingos.
son gente preparada para matar, para guerra de guerrillas. Entonces sacó unos y metió a otros, cambió a las fuerzas nada más. Pero hay 79 posiciones en el estado de Chiapas, de las cuales 56 están en territorio indígena. Los botones que ustedes ven de colores, amarillo, azul, pequeñitos, son grupos paramilitares. Los grupos paramilitares surgen en el estado de Chiapas. Hace mucho tiempo se llamaban Guardias Blancas, pero con el levantamiento zapatista surgen estos grupos que son preparados por el Ejército Federal Mexicano. El Ejército Federal lo que hace es preparar a gente común y silvestre, les promete tierras y les entrega un arma. ¿Para qué? Para que combatan a la guerrilla zapatista, al Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y entonces, por eso se dan las masacres como la de Actial, como la del Bosque, ¿no? Eso sucede porque el Ejército Federal lo permite. Entonces, esa es la intención de esta maqueta. Para que ustedes sepan, no nada más en el país está militarizado, ya empezó a entrar el ejército en el Distrito Federal, la Marina, ya entró a la Colonia del Valle, allá en Iztacalco. La constitución política que rige al país prohíbe que el ejército circule en las calles. Dice que solamente en tiempo de guerra pueden circular por la calle. Cuando no hay guerra, tienen que estar en sus cuarteles. Y entonces el señor presidente, el alcoholiquín, aprovechándose de que llegó ilegítimo al poder, saca al ejército para fortalecerse. Eso es anticonstitucional. ¿Qué está sucediendo en Chiapas? En Chiapas hay un cerco informativo, un cerco militar y un cerco económico. Le están aplicando la guerra irregular que viene en un manual que diseña el Ejército Federal Mexicano. La guerra irregular consiste en quitarle a los insurgentes el ayuda. En Chiapas existen las bases de apoyo zapatistas, que son gente, que son campesinos, pero que apoyan al ejército zapatista. Les llevan la comida, les llevan la tostada, les llevan el pozol a la montaña, y entonces por eso han podido subsistir durante tanto tiempo. El ejército zapatista, tuvimos conocimiento de ellos en el 94 y estamos en el 2011 y todavía existe el movimiento, que ningún movimiento había durado ese tiempo. Por eso ahí el gobierno está con todo. En 1994 se da un fenómeno, el fenómeno de la tierra recuperada, cuando los zapatistas se levantan en armas y le declaran la guerra al Ejército Federal Mexicano y al presidente, que en ese entonces era Salinas. Los zapatistas le declaran la guerra y los caciques, que eran dueños de la tierra, salen corriendo. Entonces esa tierra se queda sola. Los zapatistas se apoderan de ella. Pero había organizaciones que no estaban con los zapatistas. Entonces ellos también toman la tierra. O sea, en el auge de la revolución, también organizaciones que no eran zapatistas toman la tierra. Entonces todos se benefician del levantamiento de los zapatistas. Pero después de 11 años, el gobierno estatal, el gobierno federal y el gobierno local están haciendo una contrainsurgencia. Organizan grupos paramilitares. Esos grupos se dedican a demandar a la Secretaría de la Reforma Agraria que legalice la tierra, que la ponga a su nombre. Por ejemplo, de este lado está la zona de los Lacandones. La zona de los Lacandones es una inmensidad de tierra enorme que expropió el gobierno de Echeverría en aquel tiempo. Ahora ahí hay zapatistas y no zapatistas. Lo que hacen los Lacandones es, como esta es nuestra tierra y así está en el registro, la queremos. Pero entonces lo que quieren es sacar a los zapatistas, y esos zapatistas que sacan de la tierra son los que tienen que andar buscando dónde vivir y dónde asentarse como comunidades. Entonces se da el fenómeno de los desplazados que están, por ejemplo, en Poló, por ejemplo, los desplazados que asesinó el gobierno también en el 97, en Actial. Esas son comunidades desplazadas que ocasionan la guerra, porque como no tienen armas, como no son milicianos, pues el ejército llega disparando
y entonces la gente se asusta y lo único que hace es correr con sus cosas que agarra a la montaña. Entonces llegan a la montaña, no tienen que comer, no tienen que vestir, no tienen que cobijarse, y entonces buscan un lugar donde asentarse, donde sembrar. A veces es tierra irregular. Entonces se asientan en ese lugar, llegan los paramilitares y empiezan a hostigarlos, ¿no? Porque son zapatistas, son desplazados de guerra, pero son gente simpatizante, son gente que no está armada. Entonces eso es lo que tratamos de expresarles. Del otro lado tenemos un periódico mural que elaboró la compañera que está ahí atrás, que se llama La Cuarta Guerra Mundial. Los zapatistas dicen que estamos viviendo una guerra, que es una guerra contra la humanidad. Nada más que esa guerra consiste en 3 pasos. Primero, destruye. Después, despoblación, quita a la población. Y después reconstruye. Imagínense ustedes la guerra de Irak, ¿no? Primero dijeron que tenían armas de destrucción masiva. Entonces entraron destruyendo. Después resulta que no tenían armas de destrucción masiva, ¿no? Y la población, los que vivían ahí, los arrinconaron. Y después entonces ya fueron las empresas transnacionales con George Bush y su gente a reconstruir la nación. Entonces es lo mismo que está pasando aquí, pero nosotros no nos damos cuenta. Aquí, por ejemplo, en el centro de la ciudad, antes no existían esos edificios muy bonitos que ustedes ven. Antes no existían esas banquetas tan bonitas, pero llegó el señor Carlos Slim y con su poder económico compró al Rayito de Esperanza. Y entonces le dijo, ¿sabes qué? Quiero que me vendas del Zócalo hacia Reforma. Por eso ustedes cuando vienen caminando por Reforma ven que está todo muy bonito. Pero si llegan al Zócalo hacia allá, ya todo está feo. La Merced, Corregidora, Correo Mayor. O sea, esos de allá somos nosotros, los pobres. Y del Zócalo para acá son los ricos. Por eso es el corredor Reforma. Por eso no llegó hasta allá, porque el territorio de Carlos Slim nada más es de allá. Otro lugar que compró Carlos Slim es Tepito. En Tepito, por tradición, ha sido de mercado. Lo que hace Carlos Slim es comprar Tepito. Y cuando compra Tepito, el señor Marcelo Ebrard dice que los tepiteños venden de todo, venden droga, ¿no? Y sí, en Tepito se vende de todo, menos la dignidad. Y entonces los compañeros resisten, pero es tanto el poder mediático, las televisoras, que Tenochtitlan 140 lo convierten en un lugar de distribución de droga. Entonces, bajo ese pretexto, el señor Marcelo Ebrard mete a la policía del Distrito Federal, y entonces toman Tenochtitlan y sacan a la gente y la meten a la cárcel, bajo la idea de que es vendedora de droga y narcomenudistas. Entonces, lo que van a hacer ahí son grandes cadenas de tiendas comerciales, Sears, Office Depot, ¿no? O sea, por eso, dense cuenta, por eso el centro histórico está siendo muy bonito. Esos edificios que ustedes ven ahí, los construyó el Rayito de Esperanza. Ese edificio lo está rentando el gobierno local y por ese edificio está pagando una cantidad millonaria. Ustedes y nosotros nunca vamos a llegar a tener esa cantidad. Y ahí está el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, ¿no? Entonces el gobierno del Distrito Federal está pagando la renta de ese edificio y ese edificio pertenece a Carlos Slim, ¿no? Entonces, en vez de que los juzgados antes estaban, bueno, aún están ahí en Niños Héroes, pero ya se vinieron para acá y ahora están rentando, es mensualmente. Bueno, ¿qué queremos decirle con esto? Que la propuesta zapatista es que nosotros nos organicemos, pero que nos organicemos nosotros. Ahorita se acaba de ir un grupo de gente que se está organizando en torno a algo, pero ellos se organizan con los partidos políticos. Y entonces viene el candidato, les ofrece primero un poco de dinero, y todos necesitamos dinero. Entonces hacen campaña para ese político. Pero cuando ese político llega a ser senador, llega a ser diputado, se olvida de esa gente, ¿no? Entonces la propuesta zapatista es que ustedes sí luchen,
pero que se organicen, pero de manera autónoma, no con la clase política, porque la clase política los va a traicionar. Ya nos traicionó a nosotros, ya traicionó a uno, ya traicionó a otro, ¿no? Entonces, los políticos lo único que van a hacer es cambiarse de partido político. A lo mejor a ustedes no les llama mucho la atención la política, pero eso es lo que han hecho los gobiernos, que nosotros no nos interesemos por la política, que nosotros nos dé asco escuchar Diego Fernández de Ceballos, el señor Bartlett, el señor Calderón, ¿no? Si ustedes se pusieran a estudiar al señor Bartlett, el señor Bartlett es un dinosaurio, estaba en el PRI hace muchos años, fue secretario de Gobernación, después fue senador, y así se la va pasando. El señor Labastida Ochoa fue candidato a la presidencia, antes fue senador, antes fue secretario de Gobernación, y es un grupo selecto que nada más se está moviendo de aquí para allá, ¿no? Y entonces los que creen en las elecciones, pues ahí le entran a la lucha, pero siempre van a servir de esquiroles, ¿no? Ya ven, Cárdenas estuvo compitiendo durante 18 años, 3 elecciones se aventó, y ahora el señor que le dicen el Rayito de Esperanza, ya va por la tercera otra vez, y le van a robar la pelea, y cuando se ponga en el plantón Reforma, le van a aventar al ejército y ya no va a hacer nada, o sea, sirve de esquirol. Ustedes han visto las luchas en la tele, bueno, pues Octagón se enfrenta a La Parca, ¿no? Y se dan con todo, con la silla, pero cuando salen del ring, vienen aquí al centro histórico y se toman una chela. Así son los políticos. Ustedes lo ven que en la tribuna están debatiendo, pero ellos tienen clave. Ellos se comunican con un movimiento de corbata. Ya el señor, algún diputado, no suelo retener los nombres de mediocres, algún diputado ya se está comunicando con su homólogo, ya está diciendo si pasa o no pasa la reforma. Así se comunican ellos. Entonces, ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD los van a venir a salvar, ni cualquier otro partido que exista, porque los partidos políticos les entregan unas cantidades enormes de dinero, y eso lo pagamos nosotros. Entonces es como se mantiene un partido político. Por eso ustedes ven que cuando hay elección pueden llenar los postes de basura, ¿no? Y al final sirven para avalar la elección. Todos tenemos credencial para votar con fotografía, pero casi nadie la ocupa para votar. Todos la ocupamos para el banco, o para el trámite escolar, o para entrar a un edificio como estos, pero nadie vota. Dense cuenta, el día de la elección, que debería ser lo más importante, o al menos así aparece en la Constitución, todos nos preocupamos por todo, menos por ir a votar, ¿no? Está más sabroso el fútbol. ¿Por qué? Porque no creemos en la clase política, pero no creemos porque nos han hecho así, nos han hecho no creer, y entonces lo que quiere el gobierno es que nosotros no hagamos esto, que no participemos, que no pensemos. Los que trabajamos salimos a las 5 de la mañana, venimos desde Chalco y trabajamos acá en el sur, porque ahí es donde hay un poquito más de recursos. Nos pasamos 3 horas y media en el transporte, ¿no? Y en la tarde salimos ya hasta la madre y nos vamos a la casa. Entonces no nos da tiempo de pensar. Cuando llegamos a la casa, lo único que queremos es ver la tele y acostarnos para el siguiente día irnos a trabajar otra vez para generar un poco de recursos. Y el salario mínimo es de 58 pesos. Entonces, ¿quién pone los salarios mínimos? El gobierno. Entonces, ellos son los encargados, pero es un sistema el que se encarga de tenernos así, y ese sistema es el sistema capitalista. Ese sistema nos hace que nosotros vemos a alguien que lo estén golpeando y pues ni nos interesa, porque nos quita lo humano, ¿no? Ya no somos humanos. Entonces, esa guerra va contra nosotros, contra los que somos humanos, ¿no? Entonces, esa es la propuesta zapatista. Apenas ellos mandaron un comunicado, los zapatistas, ahora que se murió don Samuel Ruiz. Don Samuel Ruiz es una persona que se dedicó mucho tiempo a la iglesia, pero a la iglesia progresista, a la iglesia de los pobres, y fue criticado, fue perseguido, fue amenazado de muerte precisamente por los mismos gobiernos y los grupos paramilitares. Y entonces ellos mandan un mensaje y nos vuelven a insistir
que sigue la guerra, pero es una guerra no declarada. Imagínense, cuando los militares salieron a las calles, nos hicieron creer que salían porque iban a capturar a los narcotraficantes. El Chapo Guzmán lleva 10 años en la calle y no lo han capturado. El Mayo Zambada no lo han capturado. Entonces nunca lo van a capturar. Escúchenme lo que les digo. Nunca lo van a capturar porque esos narcotraficantes son del sistema, son del gobierno, ¿sí? Calderón es su compadre, ¿no? Y entonces el señor García Luna, que es el secretario de Seguridad Pública Federal, trabaja con ellos. Efectivamente, el gobierno está combatiendo el narco, pero está combatiendo a los grupos que no están con ellos. Por eso ustedes ven que en Cuernavaca hacen una masacre del Barbas, pues porque no es de su grupo, ¿sí? Entonces, todos están muriendo, menos quien debe morir, que son supuestamente los narcotraficantes. Otro problema que se está dando son los desaparecidos. A lo mejor a ustedes no les ha pasado, pero en este país está desapareciendo la gente. Jóvenes, señores, señoras, están desapareciendo en el norte. Llega un grupo, los levanta y jamás vuelven a saber de ellos. No se sabe si los mataron, no se sabe si los desaparecieron, no se sabe si se los llevaron a trabajar de algo, ¿sí? Pero desaparecen y entonces los empiezan a buscar y no los encuentran por ningún lado. Ese fenómeno existía en los 60, pero a los que desaparecían era a nosotros, a los que luchábamos, a los que teníamos una ideología definida. Pero ahora no, ahora están desapareciendo a cualquier persona que se les aparezca en el camino, y la justificación después dicen que son narcotraficantes. En México está sucediendo lo que ya sucedió en Colombia. Nada más hay que echar un ojo a Colombia y darnos cuenta que lo que está pasando en México es un reflejo de lo que ya pasó en Colombia. Lo que quieren es que nosotros tengamos miedo, ¿sí? Ya teniendo miedo, cualquier hijo de vecina nos habla por teléfono y nos dice que tiene secuestrado a nuestro familiar y que nos va a cortar un dedo y que nos pide tanto que lo depositemos en aquel cesto de basura. Y entonces nosotros reaccionamos. ¿Por qué? Porque lo que ha montado el gobierno es una psicosis que ya nos llegó y entonces sentimos miedo de salir a las calles porque nos pueden disparar. A lo mejor aquí no, pero en el norte sí. Culiacán, en Juárez, en Monterrey, todos los estados del norte. Entonces, eso es lo que tenemos que estar bien atentos, ¿sí? Ahorita los compañeros que se acaban de ir decían que van a restituir a Carmen Aristegui. A Carmen Aristegui la quitó el gobierno federal, el señor, el presidente, no sé cómo se llama, Calderón. La quitó porque el señor Calderón tiene un problema, es alcohólico. Entonces tiene un problema de alcoholismo. Entonces eso ya se volvió una cuestión pública, porque el señor es el presidente de todos ustedes. Y entonces, como es el presidente de todos ustedes, pues tiene una función oficial y entonces le preocupa a todos los mexicanos que agarre el trago. Imagínense, en una de esas, borracho saca al ejército a las calles o saca a los marinos. Entonces la periodista Carmen Aristegui lo que hizo fue hacer una pregunta en su programa de si Calderón tenía ese problema de alcoholismo. Pues eso le valió para que la quitaran. Acuérdense que Carmen Aristegui ya la quitaron una vez de W Radio, ¿no? Y igual se hicieron protestas y todo y la reinstalaron. Pero ahorita ya es la segunda vez que la retira Calderón porque no les gusta lo que dicen, ¿sí? Esto que les estoy diciendo no lo van a escuchar con Joaquinito, con Joaquín López Dóriga, no lo van a escuchar con Javier Alatorre, no lo van a leer en el TV y Novelas ni en el Novedades, ¿sí? Esto es de dominio público, pero viene en los periódicos que son críticos, en los periódicos progresistas o en las revistas como Proceso, Por Esto, Contralínea, etcétera, ¿sí? Pero a veces nosotros ya no podemos comprar una revista que cuesta 35 pesos. Entonces, el único llamado que yo les hago este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, y que nosotros recordamos a los caídos en la lucha, es que vayan por ahí con su familia y lo platiquen, que encontraron aquí en la Alameda a una bola de locos
que están hablando de una guerra, que hay una guerra y que esa guerra es contra la humanidad, contra los que somos humanos, ¿sí? Contra los diferentes, contra los pobres, contra los homosexuales, contra las lesbianas, contra los punk, contra los trabajadores. Esa es la guerra que se ha desatado y se ha desatado a nivel mundial y los zapatistas la llaman la cuarta guerra. Eso sería todo. Muchas gracias.